Jesús toda mi vida transformó. Él hizo cambiar mi orden amor, convierte en alegría mi dolor. Puede transformar al más pecador, darle una nueva vida en su perdón. Él hizo que vuelva a latir mi corazón. Él hizo que vuelva a latir mi corazón. Pregunta, ¿cómo van con la memorización del Antiguo Testamento? A ver, alguien que pueda decirnos los primeros 5 libros, que es lo más fácil. Bueno, vamos pasando. Génesis, que diga uno. ¿Qué más sigue? Éxodo, ¿qué más? Levítico, ¿qué más? Número, ¿qué más? Bien, ¿qué más? Josué, bien, Ruth, segunda, primera de Crónica, segunda de Crónica. Ah, viste que están los primeros. Ahí está. ¿Cómo está? Menos esta parte. Estamos Ahí está. Después No, menos vi las primeras. Vamos, no. Primera de Samuel, menos segunda de Samuel. menos el Primera de Crónica, menos el coro, menos el Esdras, Nehemías, Salmo y Proverbio. Bueno, ahí ya me perdí yo. Hasta Proverbio lo leí, Bueno, vamos bien, Bueno, ahí salió, Escuché ahí todavía. Bueno, anticipo para que vayan leyendo. Va a haber, digamos, una mini prueba antes que pasemos al Nuevo Testamento. Así que creo que si son 39 libros, bueno, cada 10 va a valer 3 puntos más o menos, o algo así. Si saben 15, capaz que tienen ya un 5. Capaz que con un 20 ya un 6 ya está aprobado. Bueno, pues la idea es que sepan todo, ¿no? Pero si ya 15 a 20, creo que va a ser un nuevo número de que, bueno, como que están aprobados, ¿no? Como que va queriendo la cosa, ¿no? Así que vayan leyendo. Yo hoy me puse a practicar y hasta a Proverbio llegué, mira, así. Pero creo que despacito, creo que va ahí quedando, como dice. Sí. Ah, mira, bueno, podés tirar, digamos, ahí al grupo un tip para ver si puede memorizar. Así que sí, todo lo que pueda servir es bueno. Bueno, vamos con canción 41, El Dios que adoramos. Arrancás, que a ver si entonamos como se lo El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina
Bueno, buenas noches a todos. Espero que estén muy bien, con frío seguramente, ¿no? Está lindo acá. Así que bueno, vamos a seguir en esta noche con varios libros. Seguimos con los libros históricos, en este caso. Ahí, bueno, le pasé a Gaby un power, ahí lo vamos a ver. Pero bueno, como decía Osvaldo, nada, espero que podamos estar ahí memorizando los libros. Es difícil por ahí, desde Génesis hasta Malaquías. Es como hasta Daniel llegamos bien, Oseas, y después los profetas menores ahí ya medio que se nos complica. Va, por lo menos a mí se me complica un montón. Pero bueno, es un lindo desafío para poder saber dónde estamos ubicados, ¿no? Si en algún momento, no sé, toca que alguien te diga, abrí la Biblia en Habacuc. ¿Dónde queda Habacuc? ¿Es un libro de la Biblia? Bueno, sí, es un libro de la Biblia, ahora ya sabemos que está en el Antiguo Testamento, por lo menos, y después lo vamos a poder estudiar un poquito, ¿no? Pero más o menos esa es la idea también, de darnos un panorama en dónde estamos parados, ¿no? En qué parte de la Biblia estamos parados, y también para ubicarnos en la historia de Israel y en la historia del pueblo de Dios, ¿no? Sobre todas las cosas, ver cómo Dios fue obrando a través de hombres y mujeres para su gloria, ¿no? Y su voluntad. Así que bueno, vamos ahí a abrir Primera de Reyes. Ya estuvimos viendo desde Génesis hasta Segunda de Samuel. Hicimos a principio de mes fue, sí, a principio de mes habíamos visto la primera parte de libros históricos. Desde Jueces, o sea, vimos Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel. Hoy nos toca ya un poquito por ahí más largo, pero a la vez vamos a hacerlo más sintético. Nos toca de Primera de Reyes hasta Esther. O sea, son 6 libros que vamos a ver. Si bien estuvimos viendo algo de Primera de Reyes y Segunda de Reyes los domingos, vamos a recordar algunas cuestiones. Y como siempre digo, o venimos diciendo, es una síntesis. Obviamente hay cosas que uno no puede llegar a dar. Es difícil hacer como la historia un poco más acotada o tratar de dar todos los temas que abarcan estos libros, porque tiene una riqueza tremenda, como les digo. Pero bueno, ese es el desafío de cada uno también, de poder estudiar ahí la Biblia en cada uno de nuestros hogares. Y hoy vamos a empezar viendo Primera de Reyes. Y antes, bueno, también animarlos a que podamos seguir memorizando los libros, pero también, no sé si alguien ya estuvo o está leyendo algún libro del Antiguo Testamento. ¿Joel? Ah, bien, profeta Joel. Bien. Otro más. Ahí en la diapositiva del desafío había puesto que si uno elige un libro cortito puede leer 2, pero bien, ya es un buen inicio, poder leer uno. No sé si alguien más está leyendo. Una anterior cosa, Gaby, que creo que está el desafío, para recordarlo, ¿no? Ahí Osvaldo lo decía, pero para recordar los desafíos, y también le agregué algo nuevo a esta placa.
vamos a hacer el 15 de junio es nuestra última clase de síntesis del Antiguo Testamento. Un 15 de junio, un lunes, que es feriado, vamos a tener nuestra última clase. Después vamos a ver síntesis del Nuevo Testamento. Entonces, como a modo de cierre, dije el lunes 15 de junio, ¿no? Tenemos la última clase. El lunes 22 vamos a mandar un link. Vamos a mandar un link, ahí después vamos a dar las instrucciones, en donde va a ser a modo de evaluación. No, eso ya corre a cuenta de cada una, si lo querés hacer, no lo querés hacer, si te querés copiar, no te querés copiar, o sea, esa modo de evaluación es para evaluar tu conocimiento, si te interesa, se te va a mandar el link. Vas a responder algunas preguntas en cuanto a si leíste algún libro del Antiguo Testamento, cuál, y por ahí un resumen pequeño o un bosquejito de ese libro que leíste. Después se te va a pedir, bueno, si memorizaste los 39 libros, obviamente no los vas a escribir los 39, es sí o no, marcar sí o no. Y después vieron que estamos viendo por cada libro los mensajes. Cada libro tiene un mensaje principal, un versículo clave, algunas palabras claves y el bosquejo. Bueno, vamos a pedir por ahí que se memoricen los mensajes de esos libros. No son todos, porque estudiar los 39 libros, los mensajes de los 39 libros es un montón, pero ahí elegí algunos que por ahí son los más, no son los más importantes, pero tienen lindos mensajes por ahí que son más fáciles de recordar. Y por lo menos, bueno, vos sabés, si en algún momento toca que alguien enseñe Éxodo, sabés de qué trata el libro, o Levítico, o no sé, Primera de Samuel creo que puse. Eso después lo voy a mandar. Pero bueno, ya se lo anticipo para que lo vayan teniendo en cuenta. Así que bueno, vamos a empezar en Primera de Reyes. Y si bien ya oramos, me gustaría que oremos. Porque vamos a ir rápido, como siempre, venimos haciendo rápido. Pero la idea de todo el estudio, obviamente el conocimiento es interesante, es importante que tengamos conocimiento. Más allá cuando uno te toca enseñar la palabra, es bueno tener el conocimiento, ¿no? De lo que uno está enseñando, obviamente. Pero más allá de eso, del conocimiento, también lo que queremos o por lo menos lo que quiero es que nos llevemos algo práctico para nuestros días. Más allá de que sepamos mucha historia, sé que muchos conocen bien la Biblia, pero es lindo poder recordar quizás lo que ya sabés y poder aplicar la Biblia, ¿no? Así como Esdras, que leímos el versículo clave y hoy lo vamos a ver. Así que bueno, vamos a orar rápidamente y empezamos. Señor, le damos gracias por esta noche, Padre, agradecerte por cada uno de mis hermanos, Señor, que hemos venido, Señor, a escuchar tu palabra, a escuchar tu voz, pedirte, Padre, que seas tú hablando a cada uno de nuestros corazones, que podamos conocerte más a través de tu palabra, Señor, y que sobre todas las cosas podamos aplicarla a nuestras vidas, Padre, que seas tú transformando nuestra mente, nuestro corazón, y que eso se vea en consecuencia de nuestros hechos, Señor. Que podamos mostrar a Cristo en nuestras actitudes, nuestras palabras, en nuestra familia, en el lugar de trabajo, que realmente podamos agradarte en todo lo que hagamos, Padre. Dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos ya entrando a Primera de Reyes. Como dije, ya lo vimos los domingos, lo estuvimos estudiando, así que por ahí no vamos a ahondar mucho más, pero sí vamos a ver algunas cuestiones de Primera y Segunda de Reyes rápidamente. Bueno, el autor del libro no se sabe bien quién fue realmente, o sea, hay muchos teólogos o estudiosos de la Biblia que discrepan ahí, pero muy probablemente haya sido Jeremías el que escribió, el profeta Jeremías, es muy probable que lo haya escrito él, ¿no? Después algunos otros dicen que lo escribió Samuel, pero no coincide la época, y la mayoría discrepan, pero la mayoría dicen que fue Jeremías el escritor del libro de Primera de Reyes, también de Segunda de Reyes. Todo el libro, o sea, de Primera de Reyes, capítulo 1 hasta el final, abarca 118 años. Por eso se ve un periodo largo de la historia de Israel. El mensaje, la palabra clave es reino. Ahí vamos a ver por qué es la palabra clave del libro. Y el mensaje es, eso también está en el apunte, Dios gobernante, soberano de Israel, bendiciendo al obediente, castigando al desobediente y perdonando al penitente. También esto se va a ver en el versículo clave que después lo vamos a leer, que es capítulo 9, versículo 4 al 9. Ahora después lo vamos a leer. Y el tema del libro básicamente es la división del reino, ¿no? Ahí ya también lo vamos a ver en el bosquejo. El reino se divide en reinos de Israel, ya lo vimos también los domingos. Y también el propósito de mostrarnos las causas de la caída. Acá este libro se centra sobre todo en la vida de Salomón, de rey Salomón. Es el traspaso de mandato, por así decirlo, el traspaso del trono de David a su hijo Salomón. Así que bueno, pasamos a la siguiente, vamos a ver el bosquejo rápidamente. Se divide en dos el libro, del capítulo 1 al 10 se va a ver ahí el reinado de Salomón, que obviamente el reino estaba unido.
Salomón reinando sobre todo Israel. Y después ya vamos a ver del capítulo 11 al 22 el reino dividido. Solamente esas dos partes la podemos dividir. Hay otros bosquejos también, pero bueno, es mejor dividirlo así de esa manera, porque es notorio el cambio que se da. Del Reino Unido al Reino Dividido cambia un montón la historia de Israel y comienza ahí una decadencia tremenda. Entonces, bueno, por eso es bueno dividirlo así. Pasamos a la siguiente. Ahí ya vamos a entrar del capítulo 1 al 10. Ahí ya lo que vamos a ver ahora es el Reino Unido, ¿no? La parte en donde Salomón reina, bueno, David en realidad entrega el trono a su hijo Salomón. Ahí el capítulo 1, versículo 30 y 35, si alguien lo quiere leer rápidamente. Capítulo 1, versículo 30 y el 35. Muy bien. Y ahí está hablando David acerca de su hijo Salomón, ¿no? Entregando, ahí hablando con Betsabé sobre su hijo Salomón, quien iba a continuar bajo el reinado de Israel. Después, bueno, en el capítulo 2 se nos relata, bueno, justamente la muerte de David ya. Ahí David muere, eh, pero antes David le entrega o le da el último mandato a Salomón en el capítulo 2 y le da algunas cuestiones, algunos detalles de cómo debía tratar con ciertos reyes de la región o ciertas naciones, ¿no? Le da ciertas advertencias de cómo debía continuar con el reinado que David le estaba entregando. Así que básicamente eso se ve en el capítulo 2. Capítulo 3, vamos a ver el corazón de Salomón. En el capítulo 3 ya entra en escena totalmente Salomón solo, sin su padre, ya había muerto David. En el capítulo 3, versículo, vamos a leer del versículo 1 al 3. Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó a la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Ese era justamente que no había todavía templo en ese momento, ¿no? Ahora lo vamos a ver, ya lo vimos también los domingos, quién es el que construye el templo. Y el versículo 3 dice, mas Salomón amó a Jehová andando los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos, ¿no? Ese es el corazón de Salomón, amaba a Dios, ¿no? Y acá entra en cuestión la importancia del padre, ¿no? Ahí como padre David instruyó a Salomón, ¿no? Ese es un consejo quizás para los padres de cómo David como padre cumplió. Instruyó a su hijo Salomón en la ley de Dios para amar a Jehová. Si Salomón amaba a Dios es porque alguien le había enseñado de Dios. Y ahí se nos recalca que fue que andaba en los estatutos de su padre David. O sea, David le enseñó a Salomón acerca de Dios. Y ahí vemos el rol de la importancia del padre, ¿no? De poder, como padres, iba a decir, yo no soy padre, pero bueno, como padres que puedan, digamos, transmitir a sus hijos, a su esposa también, como maridos, transmitir a nuestra esposa ese amor a Dios, ¿no? Pero bueno, si no amamos a Dios nosotros no podemos transmitir ese amor tampoco. Entonces, bueno, ¿cómo amamos a Dios? Conociéndole a través de su palabra. Por eso creo que la mayoría, o todos estamos por eso, ¿no? Invertimos tiempo de los sábados para aprender de Dios, para poder conocerle, para sí saber, conocer un poco más de la Biblia, pero sobre todo para conocer quién es Dios y amarle, ¿no? Y amarle y poder transmitir ese amor. ¿Cómo vamos a amar a alguien que no conocemos, ¿no? Así que bueno, Salomón amaba a Dios porque le conocía. El capítulo 4, bueno, el capítulo 3 es importante también porque ahí Salomón tiene el primer encuentro con Dios, en el capítulo 3, versículo 5, tiene un encuentro personal con Dios. O sea, no significa que no conocía a Dios porque dice que amaba a Jehová, ¿no? Conocía, pero tuvo un encuentro personal, una charla con Dios. Y dice el versículo 5, se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé, ¿no? Y bueno, ahí vemos, no lo vamos a leer todos los versículos, pero Salomón le pide sabiduría, le pide entendimiento. No le pide riquezas, no le pide ser el más famoso, que Dios se lo da también. Le pide entendimiento y sabiduría. Y a Dios le agrada esto, entonces Dios le da entendimiento, sabiduría y le da también riquezas, le da fama y bueno,
le da esa prosperidad en cuanto a su reinado, ¿no? Y ese era el corazón de Salomón. En el capítulo 3, ahora vamos a ver cómo sigue avanzando la historia. Pero en el capítulo 3 vemos a un Salomón que amaba a Dios, que quería conocer a Dios, que quería ser sabio, ¿no? No buscaba riquezas o gloria, sino que buscaba realmente glorificar a Dios a través de su reinado. Y en el capítulo 4 empezamos a ver algunas cositas, ¿no? Porque el pecado siempre está en el corazón del hombre, es algo que vimos de Génesis capítulo 3, que cuando ingresó el pecado en el mundo, en el hombre, ¿no? Ahí esa enfermedad que se esparció. Por más que Salomón era el más sabio de todos, por más que Dios lo engrandeció, que le dio un montón, ya empezamos a ver algunas cositas, que esto también en los domingos lo vimos, ¿no? Ahí en el capítulo 4, versículo 22, nos habla de la provisión de Salomón, o sea, la provisión de Salomón para cada día. Se nos explica un poquito lo que comía, básicamente lo que tenían para comer cada día, o sea, no era un día en especial, era todos los días. Bueno, y ese nos explica 10 bueyes, o sea, 20 bueyes de pasto, 100 ovejas, era una cantidad exorbitante, o sea, no hacía falta. Entonces se empieza a vivir ese Salomón, se empieza a ver ese Salomón que empieza a vivir en excesos. Obviamente, por ahí cualquiera de nosotros hubiese, o puede decir claramente, yo viviría así también, si tendría toda la plata, si pudiera comprar lo que quiera, sería como Salomón. Pero bueno, Salomón ahí de a poquito empieza a mostrar su verdadero corazón, de excesivo, ¿no? Sí, de vivir en excesos, innecesario. Si bien era rey, si bien tenía las riquezas, pudo haber elegido vivir de una manera más humilde, ¿no? Capítulos 5 y 6, acá vemos algo muy bueno de Salomón, el deseo de David su padre, transmitido a Salomón. Esto también es importante porque David seguramente, aparte de enseñarle de Dios, también le transmitió ese peso, ese deseo de poder edificar un templo a Dios, ¿no? Ahí en el capítulo 2 leímos que iban a lugares altos a ofrecer sacrificios y holocaustos, porque no tenían todavía templo donde hacer esas ceremonias o esos sacrificios. Y ahí en el capítulo 5 empieza ese deseo, ¿no? El capítulo 5, versículo 5, hablando Salomón, dice: yo por tanto he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo: tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo, en tu trono, él edificará casa a mi nombre, ¿no? Y ahí versículo 6 empieza a dar indicaciones de vayan a buscar madera al Líbano, empieza a organizar un poco lo que va a ser la construcción del templo, ¿no? Pero ¿por qué lo hace? Bueno, sigue ahí la línea de David su padre, lo que Dios le había prometido a David, Salomón lo lleva a cabo, ¿no? Que es se cumple la promesa de Dios de que obviamente David no iba a hacer el templo, sino que su hijo Salomón lo iba a realizar, y acá se pone en marcha. Ahí en el capítulo 6 ya nos marca la fecha en el versículo 1, la fecha en la que construyó el templo Salomón. En el versículo 1 nos marca la fecha exacta, que después lo vamos a ver, después de que organizó toda la obra. Y también, bueno, nos describe cómo iba a ser el templo, ¿no? Nos da varios detalles de cómo lo edificaron, los materiales que usaron. Yo creo que si hay algún arquitecto, algún hermano que se dedica a la construcción, le va a encantar leer toda esta parte porque tiene muchos detalles y por ahí lo puede entender mejor que alguien que no sabe de construcción como yo, ¿no? Le puede sacar por ahí un provecho mayor que alguien por ahí que no sabe. Y en el versículo 38 del mismo capítulo 6 dice que la edificó en 7 años. Un tremendo templo, lo hicieron, ¿no? Porque no es que Salomón lo construyó solo, sino que organizó todo un equipo, organizó el equipo que iba a buscar los materiales, organizó el equipo de constructores, ¿no? La edificaron en 7 años, rapidísimo. Pero después en el capítulo 7 otra vez vemos ese corazón de Salomón ahí ya empezando a mostrar otra vez quizá la vanagloria del hombre, ¿no? O el hecho de mostrarse, de poder aparentar, quizás, porque en el capítulo 7 dice, está bien, primero edificó el templo, pero el capítulo 7, versículo 1 nos dice que después edificó Salomón su propia casa. ¿En cuántos años? 13 años. Dedicó 7 años para hacer la casa de Dios y casi el doble para hacer su propia casa. No sé qué pensás de eso, pero deja mucho que pensar del corazón de un hombre, ¿no? Por ahí uno en su lugar hubiese hecho lo mismo, no es para juzgar a Salomón, pero nos habla del corazón de Salomón, ¿no? Obviamente un buen corazón del deseo de edificar el templo de Dios,
dedicó 7 años, muy bien, pero a su casa casi el doble. Demasiado ostentoso. O sea, comía bien y quería vivir, pero por eso se dice vive como un rey, ¿no? O sea, literalmente vivía como un rey, pero ya excesivo, o sea, demasiado ostentoso, demasiado también vanaglorioso, ¿no? De poder mostrar. No había necesidad porque ya de por sí era el hombre más sabio del mundo. No va a haber ninguno como él, dijo el Señor. Tenía las riquezas, todo. O sea, no había por qué mostrar todo eso. Pero bueno, ya vamos viendo un corazón de Salomón un poco vanaglorioso quizás, ¿no? Y ostentoso, como decía además. El capítulo 8, vemos que, bueno, Salomón va ingresando el arca del templo perdón, va ingresando el arca al templo y ahí realiza la dedicación del templo, ¿no? Se hace toda una fiesta, un festejo, obviamente, porque se inaugura el templo, por así decirlo, ¿no? Se hace la inauguración del templo, se hace la dedicación, que obviamente iba a ser la casa de Dios, donde Dios iba a posar su presencia. Vimos que en el Pentateuco era en el tabernáculo, ¿no? Después el arca también la llevaban. El arca ahora entra al templo y Dios va a estar, o va a estar su presencia, mejor dicha, en el templo. Ya no iban a tener que ir a lugares altos a ofrecer sacrificios, sino que los sacerdotes iban a estar en el templo. Entonces vemos un cambio grande en todo lo que es la adoración en Israel, ¿no? Hacia Dios. Entonces esto, lo que hizo Salomón fue muy bueno. Obviamente fue el que construyó el templo. Pero bueno, aún así muestra su corazón. Ese corazón por ahí que está el pecado, como todos, ¿no? El capítulo 9, seguimos. Yo le dije que íbamos a ir rápidamente. Y el capítulo 9 ahí tiene un encuentro, el segundo encuentro con Dios. Y ahí sí vamos a leer los versículos clave que lo vimos al principio de Reyes. Que acá Dios hace un pacto con Salomón, un pacto con condición, ¿no? Un pacto condicional, podríamos decir. Porque dice el capítulo 9, versículo 4, si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, o sea, si hacía todo eso, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel, ¿no? Pero, dice el versículo 6, más si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos, mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fueres y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel sobre la faz de la tierra, que los he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos, ¿no? Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará, se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa, ¿no? Y ahí Dios dice, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, el versículo 9, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto y echaron mano a dioses ajenos y los adoraron y los sirvieron, por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal, ¿no? Y ahí vemos cómo Dios es claro con Salomón, con el rey. Si vos andás en mis estatutos, mis decretos y cumplís mi palabra, te voy a engrandecer, tu reino va a estar firme. Pero si obstinadamente se apartan de mí, iba a entregar a Israel en manos de los enemigos, y no solo a Israel, sino el templo, la casa. Vamos a ver cómo sigue la historia. Dios fue claro con Salomón, le advirtió. Seguimos ahora el reino dividido. Vamos a pasar al capítulo 11. Después, bueno, ahí el capítulo 10 empieza a hablar de las riquezas y fama de Salomón, la reina de Sabá que lo va a visitar, a escuchar de su sabiduría. Salomón estaba en su esplendor, por así decirlo. Y el capítulo 11 es importante porque ahí se da un quiebre no solo en Salomón, sino en la historia de Israel. Acá empieza otra historia, que ahora después lo vamos a ver. Es importante saber esto porque cambia totalmente. Israel venía, digamos, de dos reyes muy buenos como David y Salomón, pero acá empieza una decadencia total que se ve a lo largo de los años y te diría que con consecuencias gravísimas que después lo vamos a ver. Pero acá empieza la caída de Salomón, pero también de Israel. Ahí el capítulo 11, vemos el motivo de la caída, que ya todos lo saben, lo sabemos, pero es bueno recordarlo, ¿no? Porque es importante también tener cuidado uno como hombre. Dice, el rey Salomón amaba a Dios, vimos el capítulo 3, pero en el capítulo 11 vemos que el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, que vimos que se casó con la hija de Faraón, fue su primera esposa,
aparte de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, ¿no? Y ahí se nos da la lista de dónde eran estas mujeres. Y el versículo 2 es claro y clave. Gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Con las personas, con las mujeres que no debía estar, Salomón estuvo y se juntó, ¿no? Y amó, dice ahí, no es que solo estaba, sino que amó a esas mujeres. Y Dios fue claro, había sido claro, ¿no? El motivo por el cual no debía tomar mujeres extranjeras. Pero no tomó algunas, una, dos, tres. No. El versículo 3 dice que tuvo 700 mujeres reinas, o sea, 700 esposas, o eran reinas, y 300 concubinas. Y obviamente dice, sus mujeres desviaron su corazón, ¿no? No sé cómo hacía, la verdad, no, es un misterio, con tantas esposas y concubinas encima, pero sí sabemos que fue la causa y el motivo de desviar su corazón. Y ustedes fíjense cómo empezó Salomón, ¿no? Un Salomón que amaba a Dios, pero esas pequeñas como señales que nos dejó en la Biblia, Dios mostrándonos cómo era el corazón de Salomón, ostentoso, siempre en apariencia. Y acá, bueno, seguramente no, obviamente en un mundo machista, obviamente, ¿no? Porque el hombre mostraba también su poder y su gloria a través de las mujeres, la cantidad de mujeres que tenía, ¿no? Ya era algo normal quizás en las naciones vecinas la poligamia, tener muchas esposas, ¿no? Pero bueno, este se pasó. Ya, o sea, 700 y 300, o sea, 1000. Y ahí también se ve eso, ¿no? Se empezaba a ver cómo era el corazón de Salomón, un corazón dividido, un corazón que bien buscaba agradar a Dios, amaba a Dios, pero finalmente amó más a las mujeres, que desviaron su corazón, sí, pero la decisión la tuvo él, ¿no? De poder amar a las mujeres. Versículo 4 se nos aclara cuando, dice, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Versículo 6 dice, y Salomón hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. No solo eso, sino que edificó lugares altos para ídolos. Y el versículo 9 es clave porque dice, se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había parecido 2 veces, ¿no? Ya ahí Dios empieza a castigar claramente, obviamente no iba a permitir esto, ¿no? Que el rey de Israel peque deliberadamente, cuando Dios también ya había advertido a Salomón lo que debía hacer para que Dios lo engrandezca y permanezca en el reino. Entonces ahí empieza la caída de Salomón en el capítulo 11. El versículo ya, bueno, ahí aparece Jeroboam, que como bien sabemos, lo vimos, fue el primer rey del reino del norte, Jeroboam. Versículo 29 y 32 aparece en escena. Y en el versículo 41 y 43 vemos la muerte de Salomón. Entonces Salomón podemos decir que fue alguien que empezó bien y terminó mal, ¿no? Siempre escuchamos en cuanto a la vida cristiana la frase que dice, no importa cómo uno empiece, sino cómo uno termine, ¿no? Es una frase por ahí hecha. Pero vemos que muchos personajes o muchos hombres de Dios que empezaron muy bien, terminaron en la decadencia absoluta, ¿no? Como Salomón. Salomón fue un ejemplo de esa frase. Empezó bien, terminó muy mal y murió. Si bien él no vio las consecuencias por su pecado, ahora vamos a ver las consecuencias. Como digo, él no participó o no pudo ver cómo se cumplió la palabra de Dios en cuanto a la advertencia que le había dado, pero bueno, la consecuencia la siguió su hijo, Roboam. Ahí en el capítulo 12 lo vemos, Salomón asumiendo el trono en lugar de, Roboam asumiendo el trono en lugar de Salomón, por un lado, pero acá ya empieza a dividirse, ¿no? Porque ya también lo vimos los domingos. Roboam pide consejo a los ancianos, después pide a los jóvenes, se queda con el consejo de los jóvenes, que era aumentar impuestos y bueno, cobrar más al pueblo. El pueblo ya estaba siendo como convencido, quizás ganándose el cariño de Jeroboam, y ahí se surge la división del reino, yéndose 10 tribus por un lado y otras 2 por otro lado, dividiendo el reino de Israel en 2, reino del norte, reino del sur. Que esto es muy importante saberlo porque de acá arranca como otra historia.
y acá se divide, obviamente, la historia. Por un lado, el reino del norte, ya también esto lo sabemos, que la capital era Samaria, son las 10 tribus. Este reino dura 208 años hasta que fueron llevados cautivos por Asiria. Ahí nos da el año, después vamos a leer en Segunda de Reyes el momento que eso pasó. Pero el reino del norte finalmente es cautivo, ¿no? Llevado cautivo por Asiria y destruido. Y el reino del sur también tuvo el mismo final, pero quizás tuvo unos años más. También vamos a ver que en el reino del norte todos los reyes fueron malos, todos los reyes hicieron lo contrario a Dios, no agradó a Dios ninguno de esos reyes del norte. En cambio en el sur hubo reyes que sí agradaron a Dios, por eso también podemos ver que duró un poco más, ¿no? Siendo la capital Jerusalén, tribu de Judá, Benjamín, dura 346 años hasta que, bueno, fueron llevados cautivos por Nabucodonosor a Babilonia. Eso también lo vamos a ver más adelante, pero acá se da ese quiebre. Y seguimos uno más para terminar con Primera de Reyes, reino dividido. No vamos a ahondar mucho más porque se va el tiempo, pero bueno, Dios manda profetas, sobre todo al reino del norte, porque estaban haciendo desastres, por así decirlo, en cuanto a la adoración. Se desviaron tras otros dioses, vivían en idolatría total, tenían reyes malos. Entonces Dios manda profetas para que hablen al pueblo, para que haya un cambio en esa dirección. Y obviamente no escuchaban a los profetas de Dios. Pero uno de los profetas más importantes que vemos es a Elías, ¿no? Ahí en capítulo 17 y 19 vemos al profeta Elías, que obviamente enviado por Dios con el fin de esto, ¿no? De cambiar el corazón de los reyes, con el fin de cambiar el corazón del pueblo, que obviamente seguía a sus líderes, porque no solamente había una corrupción en cuanto a los reyes, sino en cuanto a los líderes espirituales. Estaban siendo influenciados por naciones vecinas que eran idólatras, entonces permitían eso, ¿no? Y adoraban. El templo estaba en Jerusalén, o sea, en el reino del sur. En el reino del norte no había templo, no había lugar de adoración, pero lo hacían en lugares santos, esa adoración a dioses paganos, ¿no? Y bueno, aparece en escena Elías, que fue uno de los principales profetas de esa época. Ya muchos conocen las historias de Elías. A mí la que más me impacta es cuando vence a los 450 profetas de Baal, ¿no? Hay en el sacrificio. No lo vamos a leer, pero bueno, sé que muchos lo conocen. Si no lo conoces, ahí capítulo 17 y 19 ves mucho de lo que Dios hizo a través de este gran profeta Elías, intentando cambiar ahí el corazón de su pueblo, ¿no? Y el principal enemigo, por así decirlo, o la persona que Elías debía confrontar era Acab, que bueno, ahí como puse ahí junto con Jezabel, que era su esposa, establecieron ya directamente una religión. Era culto a Baal, era totalmente pagano. Imagínense que tenían 450 profetas mínimo, que es lo que menciona ahí Elías luchando con ellos. No sabemos si había más, pero ya 450 nos habla de que era una religión bastante importante, ¿no? En el reino del norte. Y el mensaje central de Elías, ese versículo sí lo vamos a leer, porque es clave cómo Elías confrontó. Esto resume quizás todo el mensaje de Elías, este versículo, en el capítulo 18-21, confrontando directamente al pueblo del norte, ¿no? Al reino del norte de Israel, capítulo 18-21. Justamente, bueno, acá se da el evento contra los profetas de Baal. Pero antes de eso, en el versículo 21 dice: y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. El pueblo también estaba confundido, o también quería seguir escuchando a Dios a veces, quizás no dejando totalmente de lado a Dios, pero su corazón estaba con Baal, con la idolatría. Estaban mezclados, justamente por la influencia del liderazgo primero, porque los reyes eran malos, no agradaban a Dios, y encima las naciones vecinas, ¿no? Pero ellos conocían a Dios. Y acá Elías los confronta. ¿Hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos, ¿no? Y acá, bueno, se da ese evento que es muy interesante de leer. En cuanto a los sacrificios, vemos que desciende el fuego de Dios, ¿no? Ahí Elías moja todo el altar, lo inunda, había mucha agua, y Dios manda fuego ahí, ¿no? Para consumir. Y ahí, bueno, la gente obviamente se sorprende. Viéndolo, todo el pueblo se postraron, dijeron: Jehová es Dios, Jehová es el Dios. Pero después vemos que no hubo un cambio en el corazón del pueblo, ¿no? Y después en el capítulo 19
ya terminando en Primera de Reyes, se nos presenta a Eliseo. También es importante saber que él entra en escena acá en Primera de Reyes, pero es protagonista en Segunda de Reyes. Acá es como que empieza a servir Eliseo a Elías, ¿no? Empieza a servirle, a acompañarlo, a aprender de él también, ¿no? Fue como su discípulo, podríamos decir. Eliseo fue el discípulo de Elías, quien lo seguía en la tarea de ser profeta, ¿no? Ahora vamos a ir ya a Segunda de Reyes, pues se está haciendo largo. Como dije, ya Primera de Reyes lo vimos los domingos, Segunda de Reyes también, pero bueno, obviamente lo vamos a ver un poquito, Segunda de Reyes. La historia sigue. En realidad los manuscritos originales, Primera y Segunda de Reyes, es un solo libro, porque es una continuación, ¿no? La historia no es que cambia, es continúa, es la continuación de Primera de Reyes, Segunda de Reyes. Ah, esta placa es importante. Este es el resumen de Primera de Reyes, más o menos. Esto después lo voy a mandar. Ahí con los años. Es importante que veamos los años de acá, no me voy a poner a explicar cada año porque... Pero es muy interesante ver la historia de Israel. Porque acá estamos en el año 971. Y hoy vamos a terminar en el año 445. O sea, vamos a ver 500 años de historia en una hora, más o menos, para que sea una idea. Pero tengan en cuenta eso. En Primera de Reyes, capítulo 1, estamos en el 971. Siempre antes de Cristo, ¿no? Y la división de reino se da en 931 antes de Cristo. Y ahora vamos a seguir en la historia. Pero bueno, empezamos ahí, en ese tiempo. Que es importante saber en qué época estamos porque fue muy cambiante la historia. Si bien ahora, bueno, sigue un parámetro Segunda de Reyes, pero bueno, es importante tener en cuenta los años que abarcamos en toda la enseñanza. Así que bueno, pasamos a Segunda de Reyes. Otra vez, igual que Primera de Reyes, el autor se desconoce. Muchos siguen diciendo también que fue Jeremías, al igual que Primera de Reyes, que en realidad es un solo libro, ¿no? En cuanto al manuscrito original. Acá, bueno, en el anterior, Primera de Reyes abarcaba 118 años, más o menos, acá 308. Acá ya avanzamos bastante en la historia de Israel. El versículo clave es 10:10, que ahora después lo vamos a leer, y se refiere, bueno, a un pasaje del libro anterior. La frase clave, según la palabra de Jehová, y el mensaje es el cumplimiento de la palabra de Dios es seguro. La palabra de Dios se cumple. Ese es el mensaje de Segunda de Reyes. Y ahora vamos a ver por qué se cumple la palabra de Dios. Yo creo que Segunda de Reyes es uno de los libros más tristes, el final de Segunda de Reyes. Los primeros capítulos, vamos a pasar al bosquejo rápidamente, los primeros capítulos nos habla de, sobre todo Eliseo, ¿no? Cómo Dios enviando a los profetas para que enseñen la palabra de Dios, den el mensaje de Dios, pero también vemos un pueblo totalmente entregado a la idolatría total, ¿no? Y la segunda parte del bosquejo es la parte más triste, que es la declinación y la dispersión de Israel. Ya hay Israel en general, no solo el reino del norte, sino también el reino del sur. Que quiero ahí centrarme más en la historia de Segunda de Reyes. Porque Segunda de Reyes nos relata, ahí seguimos, nos relata un montón de reyes justamente, que después lo vamos a ver. Y en primer lugar, bueno, Eliseo, se nos habla de Eliseo, capítulo 2. Ahí cuando se da la sucesión del profeta, sale Elías, porque bueno, muere, ¿no? En realidad no muere Elías, perdón, casi cometo un error gravísimo. Ahora lo vamos a leer justamente, pero Eliseo sucede a Elías. Vamos a leer algunos versículos, que está bueno, es interesante. Creo de Enoc no llegamos a leer nada, ¿no? En Génesis creo que no leímos nada, pero bueno, tiene un suceso parecido al de Enoc. Ahí en Segunda Reyes capítulo 2, vamos a leer versículo 1 al 4. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Decidieron pues a Betel. El versículo 3 dice, y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir a Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Eliseo quería estar ahí con Elías en el momento. Eliseo sabía lo que iba a pasar y no se lo quería perder. Y quería acompañar a Elías hasta el último momento. Y ahí versículo 11 y 12 dice, aconteció que ellos yendo y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino.
Viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente a caballo. Y nunca más le vio, y tomando su vestido lo rompió en dos partes, ¿no? Ahí vemos cómo Elías eh, fue llevado al cielo, no vio muerte. Yo dije que murió, pero no murió. Casi comete un error grave. Elías es uno de los personajes que no vio muerte, igual que Enoc, sino que fue arrebatado en este torbellino, en un carro de fuego, y Eliseo lo vio. Eliseo pidió una doble porción de su espíritu también, ahí dice. eh, y Eliseo era un hombre de mucha fe, un profeta con mucha fe, que seguramente aprendió demasiado de Elías, vio los milagros que Dios hizo a través de Elías, y fue, yo digo, un discípulo, ¿no? de Elías, Eliseo. Y ahí, bueno, Eliseo queda como profeta del norte. Recuerden que Eliseo estaba en el norte con Elías, ¿no? Estaban profetizando en el reino del norte. Y a partir de acá se nos empieza a hablar de Eliseo, distintas profecías en cuanto al reino del norte. No vamos a leer y vamos a ir directamente al capítulo 13, que es el final, digamos, de Eliseo, que él sí muere. Elías no murió, él sí. Vamos muy rápido porque, bueno, se nos nombran muchos reyes, ahí después vamos a ver cuántos reyes vemos en Segunda de Reyes. Pero capítulo 13 de Segunda de Reyes son los últimos mensajes, el último mensaje, la profecía final dice ahí. Y también nos explica cómo muere Eliseo, ¿no? Del 14 al 20, no lo vamos a leer todo, porque da una profecía, pero dice, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. No se nos aclara qué enfermedad, pero murió de una enfermedad, digamos, no es que alguien lo mató, sino que no se nos aclara eso. Descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo, Padre mío, carro de Israel, y su gente de a caballo, la misma frase que había dicho él, ¿no? Y le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas, tomó él entonces un arco y unas saetas, y ahí le empieza a dar una profecía, ¿no? A este rey que buscaba ahí escuchar de Dios. De todas maneras, como dijimos, los reyes del norte fueron todos malos, eh, pero Dios tenía misericordia de su pueblo, ¿no? Enviando a estos profetas para que por lo menos escuchen mensajes, para que por lo menos de alguna manera traten de obedecer a Dios, pero el corazón de ellos estaban totalmente eh, lejos de él, ¿no? Y acá finaliza el ministerio, por así decirlo, del profeta Eliseo. Y acá empieza totalmente la caída y la declinación de Israel y la dispersión, la parte más triste. Dentro de estos capítulos vemos varios reyes. En total, o sea, entre primera y segunda de Reyes, vemos 19 reyes en el reino del norte, todos malos. Todos reyes que no hicieron lo recto delante de Dios. Se repite esa frase. No hicieron lo recto delante de Dios, no agradaron a Dios. Si leen la historia de cada rey, totalmente ajenos a Dios. Y en el reino del sur son 20 reyes y una reina, que es Atalía. Eso lo vemos en primera y segunda de Reyes. Ahí puse un dato que solamente se refiere a este libro, Segunda de Reyes. Pero en ambos libros de Reyes vemos 20 reyes en el reino del norte, malos todos, y 21 serían en el reino del sur, contando a Atalía, que fue una reina, que también está en Primera de Reyes. Dentro del reino del sur hubo reyes que fueron buenos. Acá, bueno, en Segunda de Reyes vemos a Ezequías y Josías, ¿no? Ya finalizando el libro. Hubo reyes que destacaron por querer un cambio, ¿no? Querer agradar a Dios a pesar de tanta idolatría, a pesar de que el pueblo estaba totalmente en idolatría. Buscaron agradar a Dios, buscaron hacer reformas, buscaron cambiar y volver el corazón del pueblo a Dios. Pero bueno, finalmente el pueblo estaba con un corazón totalmente entregado a la idolatría más que a Dios. Entonces, bueno, ya esto también lo vimos los domingos. El primer rey del reino del norte, ¿alguien se acuerda? ¿Quién era el primer rey del reino del norte? Está en Primera de Reyes igual. Jeroboam. Y el último rey el último rey del reino del norte, ¿quién fue? Creo que está ahí. Oseas, muy bien. Bien. Esto lo vimos los domingos, el hermano Jambi lo repitió. El primer rey del reino del sur, el hijo de Salomón, ¿quién era? Roboam. Y el último del reino del sur, está ahí también. Ahí. El último rey del reino del sur. No, parecido. ¿Quién? El último parecido ahí es Sedequías.
Está ahí. Lo estaba buscando. Sedequías. Ese fue el último rey del reino del sur, ¿no? Que en realidad ahí Nabucodonosor le cambia el nombre, porque Nabucodonosor tenía ahí la fama de cambiar nombres, ¿no? Como a Daniel y a los amigos. Tenía otro nombre Sedequías, pero bueno, es conocido como Sedequías. Ahí en el capítulo 24 se ve. Capítulo 17, acá vamos ya terminando Segunda de Reyes, la historia, cómo transcurre. Ya está obviamente dividido, pero vemos cómo se cumple la palabra de Dios. Por eso, Segunda de Reyes, el mensaje es el cumplimiento de la palabra de Dios es seguro. O sea, la palabra de Dios se cumple. Dios manda algo y Dios y Dios hace que lo cumpla, ¿no? Porque es soberano. En el capítulo 17 vamos a ver ahí algunos versículos, vamos a leer. Capítulo 17. ¿Alguien que pueda leer versículo del 5 al 9? Acá estamos hablando del reino del norte. ¿Cómo termina el reino del norte? ¿No? Capítulo 17, versículo 5 al 9. Muy bien. Gracias, Emma. Ahí, bueno, el motivo de por qué, ¿no? ¿Por qué el rey de Asiria tomó Samaria? ¿Por qué llevó a Israel cautivo? Por la idolatría, básicamente, el resumen. Pero da muchos detalles de cómo llevaron adelante esta idolatría, ¿no? Después sigue diciendo, no lo vamos a leer, pero explica que levantaron estatuas, bueno, quemaron incienso. Y vamos a leer algunos versículos más adelante, el versículo 12, servían a los ídolos, ahí nos da más detalles, de los cuales Jehová les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. eh, Claramente estaban rompiendo la palabra de Dios, estaban yendo en contra de la palabra de Dios. No es que eran ignorantes, conocían realmente lo que no debían hacer, eso lo hacían, iban en contra de Dios, servían a los ídolos. Versículo 14, ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, ¿no? Igual que sus padres, se hace referencia también al pueblo de Israel en el desierto, ¿no? Como el becerro de oro, varios ejemplos de ya el corazón del pueblo de Israel buscando otros dioses, ¿no? Agradar otros dioses o servir otros dioses. El versículo 18, Jehová por tanto se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro y no quedó sino solo la tribu de Judá. O sea, ahí quedó solo el reino del sur, ¿no? Las 10 tribus fueron cautivas, el reino del norte fueron llevados a cautiverio en Asiria. Versículo 20, y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia, ¿no? Y uno puede decir, el versículo 21 dice, porque separó a Israel de la casa de David y ellos hicieron rey a Jeroboam. Ahí volvemos al inicio de cómo empezamos. Jeroboam, el primer rey del norte. Y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová y les hizo cometer gran pecado. Ahí lo nombra Jeroboam, pero de Jeroboam hasta el último rey que fue Oseas, en el reino del norte vivieron de la misma manera. No hubo un cambio. Dios envió profetas, Dios trató de advertirles una y otra vez lo que iba a pasar. Y Dios les había advertido que si iban en contra de él, iba a tener esta consecuencia, el cautiverio. Y Dios cumple su palabra. Dios cumplió su palabra. Por eso el mensaje, grabátelo, el mensaje de Segunda de Reyes es la palabra de Dios, el cumplimiento de la palabra de Dios es segura. Dios no va a cambiar el cumplimiento de su palabra. Dios cumple su palabra y Dios tuvo mucha misericordia y mucha paciencia. O sea, vemos 300 años de historia casi, 200 años de historia que Dios les tuvo paciencia, ¿no? Y aún así ellos seguían y seguían desobedeciendo a Dios. Y la consecuencia fue el cautiverio. Ya ahí Dios decidió no tratar más con la parte del norte de Israel y fueron cautivos por los asirios. Capítulo 24. Ahí ya nos vamos al reino del norte. Reino del sur, perdón. En el capítulo 24 ya empezamos a ver el reino del sur, cómo fue su fin, ¿no? Dijimos que el reino del norte fue en el 722, cautivo.
Y el reino del sur, no lo puse ahí, después lo vamos a ver, en el 535, si mal no recuerdo, más o menos. Recordemos que el reino del sur siguió, digamos, sin estar en cautividad por más años que el reino del norte. Y acá, bueno, en este tiempo vemos a Ezequías y a Josías, ¿no? Como reyes buenos. Pero ahí en el capítulo 24 eh, ya vemos que el pueblo del sur también estaba totalmente entregado a, a la idolatría, a pesar de que haya tenido dos reyes buenos. También pasó Manasés, que fue un rey muy malo en el sur. Y en el capítulo 24 dice, versículo 1, acá ya viene un personaje que muchos conocemos. Dice, en su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Es el mismo Nabucodonosor que ¿de dónde? ¿De dónde lo conocemos? Del libro de Daniel. Es esa época. Y ahí después vamos a entrar en lo interesante que él... Upa, se cayó. Se despegó. Seguimos más. Dije Nabucodonosor. Gracias a Dios que no había nadie, sí. Se despegó. No, no le golpeé a nadie, no, no. Gracias a Dios por eso, ¿no? Dije Nabucodonosor y... Bueno, ahí después lo vemos. Digamos, ya estamos terminando la primera parte. Rápidamente. El reino del sur subió entonces Nabucodonosor ahí en el versículo 1, capítulo 24. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Versículo 2, pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios. Bueno, estuvo ahí Dios presente. Ciertamente vino esto de Judá por mandato de Jehová para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés. Y ahí está, entra Manasés, rey malo, y por todo lo que él hizo. Y Dios ya estaba enviando o estaba advirtiendo de que el reino del sur iba a ser cautivo por Babilonia, por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Esa fue la primera invasión, pero no se llevaron a nadie cautivo. Después hubo dos etapas del cautiverio. En el capítulo 25 se nos relata, capítulo 24, versículo 8 al 17, nos relata la primera deportación a Babilonia, que ahí vamos a leer un poquito, porque fue por dos etapas, ¿no? Primero fue la invasión, Nabucodonosor mandó a sitiar la ciudad, pero no se llevó a nadie cautivo. Después en el versículo 8 dice, de 18 años era Joaquín, rey de Israel, del reino del sur, y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre, bueno, se nos da. El versículo 9, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Y acá viene en el versículo 10, en aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y otra vez la ciudad fue sitiada. Pero esta vez vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, versículo 11, contra la ciudad, cuando sus siervos la tenían sitiada. O sea, el rey mismo fue a Jerusalén. Entonces salió Joaquín, el rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, los siervos, príncipes y oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. Y ahí empieza a relatar que sacó todos los tesoros del templo, de la casa de Jehová que había hecho Salomón. Y el versículo 14 dice, y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes, hombres valientes, hasta 10.000 cautivos, y a todos los artesanos, herreros, no quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. Ahí Nabucodonosor se lleva gente importante, oficiales, nobles, y acá es donde, en la primera deportación, donde Daniel va cautivo, ¿no? Por Nabucodonosor. Daniel, ahí se va, no lo menciona acá, pero después lo vemos en el libro de Daniel justamente, que va con estos nobles, ¿no? Esa fue la primera deportación. Después hay una segunda, en el capítulo 25, y la última. Ya ahí es la destrucción total de la ciudad. Capítulo 25, vamos a leer rápidamente, versículo 1. Dice, aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10º, ahí ya estaba reinando Sedequías, el último rey. En el mes 10º, a los 10 días del mes, Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino otra vez con todo su ejército contra Jerusalén, la sitió nuevamente y levantó torres contra ella alrededor, ¿no? Estuvo la ciudad sitiada. A los 9 días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad, porque estaba sitiada, o sea, no podían comprar, estaban encerrados, todo por el ejército de Nabucodonosor.
no podían obtener alimentos, entonces hubo hambre. Y en el versículo 8 dice, en el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén, bueno, otro Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia. Quemó la casa de Jehová y la casa del rey. Todo lo que Salomón había construido fue quemado, y todas las casas de Jerusalén, dice el versículo 9, y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén. Esta es la parte más triste de Segunda de Reyes, ¿no? No solo se llevaron cautivos al pueblo, sino que destruyeron todo, quemaron todo. Quemaron el templo de Dios, quemaron, bueno, la casa del rey, que era importante, como símbolo también de destrucción del poder, ¿no? Pero sobre todo quemaron el templo de Dios y destruyeron todas las murallas de Jerusalén. Así termina Segunda de Reyes. Un remanente, al final, en el versículo 22 se nos comenta que un remanente huyó a Egipto. Los que no fueron cautivos a Babilonia huyeron a Egipto. Muchos dicen que Jeremías estuvo en ese remanente que huyó a Egipto. Después lo vamos a ver en el libro de Jeremías. Pero bueno, acá hay varios personajes de los profetas que se ven involucrados, ¿no? Y en el versículo 27 vemos como esa luz de esperanza. No termina todo mal, sino que Dios deja esa luz de esperanza. En el versículo 27 al 30 vemos que Joaquín, que había sido rey de Judá, que había sido llevado cautivo, ya acá no estaba Nabucodonosor, sino que Evil Merodach era el rey de Babilonia, libera a Joaquín de la cárcel y lo pone a su mesa a comer, ¿no? Cambió los vestidos, el versículo 29 dice, cambió los vestidos de prisionero y comió siempre delante de él todos los días de su vida. Acá nos da cómo Dios, a pesar del pecado, a pesar de la rebelión, a pesar de que obviamente Dios estableció su justo juicio que ya había anticipado, Dios le da esa oportunidad a estos hombres que estaban siendo bien tratados, digamos, en Babilonia, ¿no? A pesar de su rebeldía, a pesar de que, bueno, habían sido contrarios a la palabra de Dios, aún así Dios muestra su misericordia. Y así termina Segunda de Reyes, con el reino del norte cautivo, el reino del sur cautivo. Ya no había más Israel, no había más Jerusalén, estaba todo destruido, no había templo, no había casa del rey, no había murallas. Vemos a una Jerusalén totalmente destruida, ya un pueblo totalmente dispersado, siguiendo costumbres de los pueblos paganos que obviamente los tomaron por cautiverio, ¿no? El norte en Asiria, el sur en Babilonia, siguiendo y obedeciendo las reglas y las costumbres de otras naciones más poderosas, ¿no? Así que bueno, acá termina Segunda de Reyes, vamos a hacer el break y después vamos a ver rápidamente Primera y Segunda de Crónicas, que es básicamente repite o comenta la historia de otro punto de vista. La misma historia que vimos en Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, lo comenta Primera y Segunda de Crónicas, que lo vamos a ver rápidamente. Y bueno, ahí la línea del tiempo, de esa manera, vemos los años que abarcamos, ¿no? En todos estos libros, terminando con la tercera invasión en el 586. Ya ahí el templo destruido, ya Jerusalén totalmente destruida, ¿no? Como perdió toda su gloria. La gloria que vimos en Primera de Reyes ya había quedado en el olvido, ¿no? Después de tantos años de idolatría. Así que bueno, vamos a tener el break y después seguimos.